Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Salud a Ciencia Cierta, el primer programa multimedia, multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver en su televisión a través del canal 21, pero también nos pueden escuchar a través de nuestro medio de comunicación hermano, Código Ciudad de México, en radio. Y también estamos con ustedes a través de todas nuestras redes sociales, nuestros canales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En este momento están apareciendo nuestras direcciones y para las personas que nos escuchan, en Facebook nos pueden encontrar como Capital 21 TV, en Instagram como Capital-21, en Twitter como @Capital-21 y en YouTube como Capital 21. Por favor, manden sus videos, los invitamos a que que graben sus preguntas y nos las hagan llegar a través de nuestras redes o a través de todos los canales que les estamos dando. Nosotros estas preguntas que ustedes nos envían las vamos a transmitir en este espacio. Si no nos diera tiempo, las estaremos respondiendo a través de redes sociales, pero bueno, no las estaremos respondiendo nosotros, las estarán respondiendo nuestros especialistas que amablemente se están poniendo al servicio de ustedes. Por ahora ya estamos juntos, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, ya que no se distribuye de la forma adecuada, siendo perjudicial para todo el organismo. Existen varios tipos de diabetes, siendo 3 las más comunes. Diabetes tipo 1. Se considera una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo no puede producir insulina y normalmente se presenta en la infancia. Diabetes tipo 2. Aparece generalmente en la edad adulta y está asociada con un estilo de vida poco saludable y a la obesidad, ya que la grasa corporal puede afectar el comportamiento de la insulina. Diabetes gestacional. Se da durante el embarazo. La insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este incremento no se produce, lo que puede originar una diabetes gestacional. Suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de la vida. Bueno, y hoy platicaremos sobre un tema que es prioridad en México, no solo por el aumento de casos, sino porque si no prevenimos, no habrá sistema de salud que sea suficiente ni recursos que alcancen. Estamos hablando de la diabetes. Y bueno, según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la diabetes es la segunda causa de muerte en México. Esta misma encuesta revela que el 9.4% de la población presenta la enfermedad, mientras que el 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad. Es muy importante decir también que padecer diabetes no es una sentencia de muerte, por eso la importancia de subrayar la prevención. Queremos agradecer la presencia de la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura. Ella es pediatra, endocrinóloga e investigadora de ciencias médicas del Instituto Nacional de Perinatología. Es también profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muy bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, si está de acuerdo, vamos a empezar con las preguntas del público, que bueno, nos parece fundamental dar respuesta a las dudas que nuestro público tenga y que sean los expertos, los especialistas quienes se las respondan. Vamos con ellas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Bravo y mi duda es, quiero saber cuáles son los principales síntomas de una persona con diabetes. Hola, soy Jesús Arriaga y quería saber porque a mi hermana le acaban de detectar que es prediabética y está embarazada y quisiera saber si le puede afectar al bebé. Bueno, pues ahí están las preguntas, doctora Gabriela Bravo, que nos pregunta cuáles son los principales síntomas de una persona con diabetes. Bueno, básicamente se habla de las poliuria, que significa orinar demasiado, polidipsia, que es mucha sed, polifagia, que es comer mucho y a pesar de eso varias personas bajan de peso. Pierden mucho peso y no entienden por qué están comiendo tanto y están perdiendo peso. Entonces son los principales síntomas que se observan en estas personas y lo más triste del asunto es que en varias ocasiones no hay síntomas.
O sea, Sí. pueden estar con niveles ya muy altos de glucosa y no tener los síntomas, porque recordemos que para rebasar el umbral del riñón es hasta arriba de 180 miligramos por decilitro de la concentración de glucosa que se empieza a observar esta pérdida de orina y por lo tanto mucha sed. Entonces, mucha gente puede estar ya con diabetes pero no tener síntomas. Bueno, ahí está la respuesta para Gabriela Bravo. Jesús Arriaga nos pregunta, riesgos de la prediabetes en el embarazo. Muy buena pregunta. La verdad es que antes tendría yo que explicar qué es prediabetes. Sí, por Hay favor. incluso colegas médicos que dicen que no existe, pero esto es falso. Hay 2 estados prediabéticos que son la glucosa anormal en el ayuno y la intolerancia a la glucosa. La glucosa normal en el ayuno es cuando los niveles van de 100 a 125 miligramos por decilitro con 8 horas de ayuno. Y la intolerancia a la glucosa es cuando la gente se somete a esta curva de tolerancia cuando toman una solución glucosada y a las 2 horas, si salen entre 140 y 199, es intolerancia a la glucosa. Entonces esos son los 2 estados prediabéticos. Y diabetes como tal se diagnostica cuando se tiene 126 o más en 2 ocasiones diferentes, con 8 horas de ayuno, o bien cuando por medio de la curva de tolerancia salen en 200 o más. La otra manera es que con estos síntomas que acabamos de decir, si aparte en cualquier momento, independientemente de si están en ayuno o no, tienen 200 más los síntomas, ya también se haría el diagnóstico de diabetes. Y en los últimos años también se ha propuesto que se tome en cuenta los valores de la hemoglobina glucosilada A1C. La hemoglobina glucosilada A1C es un valor en % que se da, pero lo que traduce es el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, si una persona sale entre 5.7 y 6.49%, sería también un estado prediabético, Sí. y si tiene 6.5% o más, sería diabetes. ¿En qué momento ir al médico si es que ya se tienen sospechas de que se podría padecer diabetes? Sí, bueno, en realidad lo más importante es tener muy en cuenta los factores de riesgo. El principal es pertenecer a la raza latina. De hecho, todos los grupos raciales están en riesgo excepto los caucásicos. Tener adiposidad, que es sobrepeso u obesidad, ese es el más importante porque prácticamente el 80-90% de las personas que padecen diabetes también padecen de adiposidad, ¿no? Y otros que son igualmente importantes es provenir de mamás con diabetes o algún otro familiar con diabetes, pero en especial las mamás, eso es más grave. O bien tener una vida sumamente sedentaria, que es aquí en los mexicanos muy común, y el hecho de haber tenido mamás que cursaron con diabetes durante el embarazo también los pone en riesgo, o haber nacido muy pequeñitos o muy grandotes al momento del nacimiento, que sean un peso anormal, bajo o muy alto, eso también es otro factor de riesgo. Entonces, si tienen ese riesgo, las personas definitivamente a partir de los 40 años se tienen que hacer estudios, o antes, porque ahora sabemos que la diabetes se está presentando incluso en niños de 8 o 10 años de edad. Pero, ¿cómo explicárselo a la gente de manera muy sencilla? ¿Cómo opera esta parte de nuestro cuerpo y por qué la relación entre obesidad y diabetes? Sí, la adiposidad, en primer lugar, sí me gustaría que le quedara claro a la gente que es una enfermedad crónica, no nada más es un factor de riesgo. Es una enfermedad crónica, ¿por qué? Porque causa inflamación generalizada en todos los órganos del cuerpo. Sí. Y principalmente el páncreas. A nivel del páncreas hace que las moléculas inflamatorias que produce el tejido adiposo, el tejido graso, eso hace que el páncreas no trabaje bien. Ya sea que primero libere mucha insulina, pero que se cansen los receptores y ya no trabajen bien. De nada les sirve tener mucha insulina porque ya no está trabajando de manera óptima. Y por otro lado, también puede ser que ya empiece a dañar la célula beta, que es la que produce la insulina, y al dañarla, pues ya no se va a producir suficiente insulina. Entonces son como 2 mecanismos. Por un lado, el no trabajar del todo bien la insulina, y si no trabaja bien, el hígado no se va a dar cuenta de que hay suficiente glucosa y hasta mucho si se come muy mal, y libera glucosa propia del hígado al torrente sanguíneo, por un lado. Y por otro lado, la glucosa no, por esta resistencia que hay de la acción de la insulina, no se absorbe bien en los músculos y entonces al no meterse a los músculos se queda estacionada en la sangre. Entonces son 2 maneras de producir aumento de glucosa, más aparte la cuestión de la dieta, obviamente, ¿no? Si nosotros consumimos grandes cantidades de azúcar simple, eso hace que el páncreas libere mucha insulina y al liberar mucha insulina se está envejeciendo de forma prematura. ¿Cómo
decirle a la gente, invitarla a que cambie de hábitos o invitarnos a todos a que cambiemos de hábitos ante las cifras tan dramáticas que ya vimos de los pacientes de diabetes que han aumentado y que ya se ha convertido en una epidemia en México y en otras partes del mundo, pero bueno, en México que nos preocupa muchísimo. Claro, bueno, yo creo que lo más importante es tomar mucha conciencia del problema. Ahora estamos programando mal a nuestros hijos, incluso desde el útero se les está programando mal porque el 50% de las mujeres embarazadas llegan con adiposidad. Y ese ambiente de inflamación generalizado en el cuerpo va a hacer que el páncreas de los pequeñitos que se están formando no sea tan eficiente ante las grandes cargas de glucosa que hay. Entonces, muchos expertos dicen que estamos ante las generaciones en las que primero van a morir los hijos que los padres. Y eso es muy dramático. Y justo tenemos que unir nuestros esfuerzos como sociedad para que no pase. Y la mejor manera de hacerlo es tener todos una educación masiva muy clara en lo que es un estilo de vida saludable. Todas las guías que hay del tratamiento y prevención de diabetes se enfocan a estilo de vida saludable. El problema es que la gente se ríe, hasta el mismo personal de salud, porque dice, ¿quién va a lograr un estilo de vida saludable viviendo en una ciudad tan apresurada? Que tenemos trabajos tan largos, de jornadas muy largas, en donde no hay tiempo para preparar bien las cosas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que yo les puedo decir es que la calidad de los alimentos es crucial. Yo diría que incluso más que las cantidades es la calidad de los alimentos. Todas las personas debemos de consumir por lo menos 3 tazas de verduras al día. Y eso no pasa. No Todos tenemos que consumir por lo menos 2 frutas, siempre leguminosas, semillas, cereales, pero de integrales, no harinas refinadas. Es muy fácil que nosotros desplacemos el pan de dulce por mejor avena, amaranto, salvado. Un último tema, doctora, que no quisiera que dejáramos de comentarlo. Lo que puede ocurrir o lo que puede derivar si ya hay un diagnóstico de diabetes y si no nos apegamos al tratamiento. Claro, básicamente son complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares van enfocadas a problemas cardiovasculares, básicamente, infartos, derrames cerebrales, y las microvasculares van enfocadas a todo el daño del riñón, de la retina, de las amputaciones que hay, de las vías nerviosas, ¿no? Y sí, eso es muy importante, que la gente no tenga miedo, que si se les hace un diagnóstico de diabetes, lo que observamos es que hay mucha negación. Dicen, no, yo no puedo tener eso, los doctores están locos. Y la gente está esperando hasta que tiene 400, 500 atenderse, y eso no es lo correcto. Ya dijimos que a partir de 126 sería diabetes, pero de 100 a 125 estados prediabéticos es una excelente ventana de oportunidades para prevenir la evolución a una diabetes, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia Rodríguez, pediatra, endocrinóloga e investigadora de Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Perinatología, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Por nada. Y bueno, no se vayan. Vamos a hacer un corte. Regresamos. ¿Sabías que la diabetes es la segunda causa de muerte en México, representando el 15.4% de los casos? Aprendamos más de salud. Insulina, hormona producida por el páncreas que se encarga de regular la cantidad de glucosa de la sangre. Trastorno. Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Autoinmunidad. Es el sistema de respuestas inmunes de un organismo contra sus propias células y tejidos sanos. La diabetes se puede prevenir o retrasar. Si estás en riesgo de desarrollar la enfermedad o existe alguna predisposición a contraerla, una vida más saludable es la mejor opción. Lo primero sería seguir un plan de alimentación. Es importante reducir la cantidad de calorías y azúcares que se consumen y beben cada día. Para lograrlo, tu dieta debe incluir porciones más pequeñas y menos grasa y azúcar. También debe consumir alimentos de cada grupo alimenticio, incluyendo granos integrales, frutas y verduras. Si tienes obesidad, la prevención de la diabetes podría depender del adelgazamiento. Llegar a nuestro peso ideal puede reducir el riesgo de padecer diabetes en casi un 60%. Haga ejercicio regularmente. El ejercicio tiene muchos beneficios para la salud, incluyendo ayudar a perder peso y bajar sus niveles de azúcar en la sangre. Intente hacer al menos 30 minutos de actividad física 5 días a la semana. No fume. Fumar puede contribuir a la resistencia de la insulina, lo que puede llevar a tener diabetes tipo 2. Por último, siempre estar en contacto con un profesional de la salud, el cual te ayudará y guiará, de acuerdo con tus antecedentes médicos y otros factores. Bueno, pues ahí están algunos consejos saludables para llevar una vida
con un cambio importante de hábitos. Y le quiero dar la bienvenida a la licenciada Erika Bakov. Ella es psicóloga, educadora en diabetes certificada, subdirectora de planeación psicoeducativa en la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México. Muy bienvenida, Erika. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, un gusto. Tú eres paciente de diabetes, tienes 20 años viviendo con la enfermedad. Platícanos cómo fue, a qué edad te la diagnostican y cómo recibes la noticia. A mí me dio de adolescente cuando tenía 13 años y es una edad muy complicada. Pues estaba rebelde por la propia edad, ¿no? Quería salir a fiestas con mis amigos, quizá quería empezar a tomar, probar el cigarro, ese tipo de cosas que pasan a esa edad. Mis papás estaban como muy preocupados por la propia edad y también por cuidar mi salud y que yo me hiciera responsable. Claro. Gracias al cielo, tengo una familia pues muy cercana, muy apoyadora y una mamá que desde mi diagnóstico se metió a estudiar educación en diabetes y se metió a formarse para poder apoyarme. Entonces creo que eso me ayudó desde mis 13 años. Te ayudó mucho. Pero ¿cómo te diagnostican, Erika? ¿Tú empezaste a presentar síntomas o cómo es que llegas al médico? Pues mira, los síntomas son muy abruptos en diabetes tipo 1. No creas que no te das cuenta. Te das cuenta porque son realmente abruptos. Digamos, empiezas con una sed, pero insaciable. Yo recuerdo que me daba sed y me tomaba una botella de agua y seguía teniendo sed como si estuviera en el desierto. Empecé a bajar de peso, pero 10 kilos en una semana. Uy. Entonces me notaban los huesitos, ¿no? Y mi mamá se empezó a preocupar mucho. Claro. Por la propia edad, en la escuela tenían sus dudas de qué tal que quizá estaba presentando un trastorno de conducta alimentaria. Empiezas a tener mucho sueño, a estar irritable, a estar muy cansado. Y bueno, pues me llevaron a una consulta con un médico endocrinólogo pediatra, que era en ese momento el doctor Enrique Pérez Pastén, y él confirmó el diagnóstico, ¿no? A través de un estudio de laboratorio, de química sanguínea, hemoglobina, etcétera, pues salió mi glucosa. En ese momento estaba en 300 de glucosa, lo cual no fue suficientemente alto como para hospitalizarme o internarme. Pudieron dar recomendaciones de insulina. Tienes que empezar con terapia de insulina desde el primer día y a monitorear tu glucosa. Y con esas recomendaciones de insulina desde el primer día, mi mamá tuvo que aprender a inyectarme y mi papá también. Y bueno, pues en casa aprender a comer bien, a inyectarme, claro. Todo eso es de un día a otro, ¿eh? Y no estás preparada. No, bueno, es difícil porque además, bueno, es un cambio de hábitos y un cambio de vida no solamente tuyo, sino de todo tu entorno, de tu familia. Creo que soy afortunada porque yo tengo a mis mejores amigas desde que tengo como 8 años. Entonces ellas desde el diagnóstico, pues recuerdo estos primeros días vinieron a mi casa, me acompañaron. Tengo una amiga que aprendió a inyectarme, a tomarme la glucosa, etcétera. Eso fue de mucha ayuda para mí. Lo que sí te podría decir es que en mi vida como psicóloga sí he visto muchísimas personas que más bien enfrentan la otra parte, ¿no? Discriminación en la escuela, estos juicios, pues claro, te dio diabetes porque tú estabas gordito, porque comías mal, temas que son de estigma, porque en realidad, y de ignorancia, porque en realidad la diabetes tipo 1 no hay manera de prevenirla, es autoinmune. Sí, claro. Entonces es un tema pues de autoinmunidad que no se puede prevenir y que la gente tiene que estar educada. En mi caso, pues fui educando poco a poco a mis compañeros. Iba en una escuela Montessori, como con un sistema educativo constructivista. Claro. Creo que eso ayudó. Los maestros apoyaron, me dejaban tomarme la glucosa, salir al baño, inyectarme la insulina. Tuvieron como apertura en capacitarse y que mis amigas hasta la fecha, que son muy cercanas, aprendieron a saber qué hacer, ¿no? Y bueno, de ahí ya viene tu interés también por participar en esta asociación en la que das justo este apoyo psicológico, emocional das herramientas emocionales para las personas que ya tienen este diagnóstico. Les recordamos que estamos platicando con la licenciada Erika Bakov. Ella es psicóloga, educadora en diabetes certificada,
Y bueno, pues pónganse por favor en contacto con nosotros. Estamos, ya saben, a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Capital 21 TV, en Instagram como Capital-21 y en Twitter como @Capital-21. Y ahora platícanos, Erika, de esta siguiente etapa, de este interés por ayudar, por dar este apoyo emocional. ¿Cómo se dan estas primeras herramientas a las personas que llegan con ustedes ya con un diagnóstico de diabetes? Bueno, pues como bien dices, mi historia como psicóloga, educadora en diabetes y mi trabajo en la asociación viene de una historia personal. Uh-huh. Creo que cuando te pasa algo en la vida te vuelves quizá más humano o más compasivo, más empático ante las situaciones que otras personas puedan enfrentar en cuanto a salud, en cuanto a dificultades. Y esto me llevó como con la iniciativa de trabajar en un tema social en esta asociación. Uh-huh. Y lo que hacemos en la asociación es trabajar con las personas de manera individual y en grupo. Uh-huh. En grupo yo llevo a cabo un grupo de apoyo emocional para personas con diabetes tipo 2 y también para personas con diabetes tipo 1 y para sus familiares, porque hay que recordar que la diabetes afecta a toda la familia. A toda la familia, digamos, sí. Todos están preocupados, a veces tienen miedo de que lo que te pueda pasar, etcétera. Entonces, sí es importante trabajar con la familia también, que todo el entorno de la persona se empiece a educar y de manera individual. Yo me formé como terapeuta cognitivo-conductual y conductual contextual, y con esto les damos herramientas a las personas para tener objetivos muy claros e ir cumpliendo metas paso a paso. En el tema de la alimentación, ¿cómo se le ayuda? Y además hablamos mucho de que este tipo de dieta en realidad no debería de ser tan ajena, pues deberíamos de tener este tipo de dieta de manera cotidiana, quien sea, tengamos o no, estemos padeciendo o no diabetes. Lo comentábamos hace un momento, Erika, es un triunfo muy importante el que se haya aceptado recientemente en la Cámara de Diputados el cambio a la Ley General de Salud, que permite o más bien obliga a las empresas a que tengan un etiquetado claro, que los productos que nos están ofreciendo en los supermercados digan claramente la cantidad de azúcar y sodio que contienen. Esto de la ley es un gran logro, nosotros estamos contentísimos, sin embargo no es lo único que hay que hacer, porque en el súper no es el único lugar en donde decides lo que vas a comer. Sales afuera de un hospital, de una institución, en la calle, y está lleno de garnachas todavía, ¿no? Claro. Entonces la educación debe venir desde niños. Una alimentación saludable no debería de ser solo para la persona que vive con diabetes o con algún otro problema metabólico. Todas las personas deberían de saber alimentarse saludables desde pequeño. Si lo hiciéramos así, estaríamos evitando o previniendo muchísimos temas metabólicos. Algo que me gusta decir es que no hay alimentos prohibidos, hay cantidades adecuadas. Una vez que ya tenemos diabetes, como acompañamos nosotros a las personas es a través de la educación en diabetes. La educación en diabetes ayuda a las personas a tomar decisiones saludables en su vida. Entonces nosotros hacemos talleres de manera didáctica, divertida, de automonitoreo de la glucosa, de alimentación saludable, desde que conozcan los grupos de alimentos hasta que sepan leer adecuadamente el etiquetado o sepan eso que están decidiendo consumir, cómo te va a afectar, cada cuánto consumirlo, cada cuánto no. Les enseñamos talleres para que ellos se lleven estas herramientas a casa y lo pongan en práctica, desde automonitoreo de la glucosa, alimentación, hasta medicamentos, ejercicio, cómo reducir riesgos de complicaciones crónicas, la parte emocional, sin duda. La educación en diabetes es muy amplia y es la herramienta como podemos ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida, a tener mejor autocuidado y a prevenir complicaciones crónicas. A prevenir complicaciones crónicas de las que también ya hablamos que, pueden ser también muy duras. Pero bueno, ahí está la prevención fundamental. Una vez más lo subrayamos. Nos dice Erika, no hay alimentos prohibidos, hay cantidades adecuadas. Tendremos que vivir
con ese lema y repetírnoslo constantemente. Muchísimas gracias, Erika, educadora en diabetes, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon, que nos vieron. Les invitamos a que nos sigan mandando sus videos, por favor, con sus preguntas para nuestros especialistas. Recuerden que si no las podemos responder en este momento, en este espacio, lo haremos a través de nuestras redes sociales. Les aseguramos que todas estarán respondidas. Tengan un muy buen día. Yo soy Olimpia Velasco y esto fue Salud a Ciencia Cierta.